Bueno, no sé de ustedes quiénes ya conocen lo que es experiencia de usuario como campo. 1, 2, 3. Algunos, más. Bien. Bien. Bueno, yo les dejo el PDF ya está publicado en el sitio de mi consultora, ¿sí? Cambric, así que esta charla ya la pueden ver después allí. Y además de ser director de la consultora, fundé la Asociación de Diseño e Interacción en Argentina en el 2009. Fui coordinador regional durante 5 años en toda Latinoamérica. AXDA es una asociación sin fines de lucro ni costos de membresía, o sea, todos los que trabajamos lo hacemos de forma voluntaria y lo único que se cobra en todo caso es para que las cosas puedan suceder en el caso de un evento, ¿sí? Como ha sucedido hace poco en Brasil. Bueno, la entrada es para que el evento suceda, porque hay un montón de gastos, pero no hay ninguna retribución por el trabajo que hacemos. Lo hacemos porque creemos que tiene que suceder y los invito a conocer. También estamos justamente con el trabajo voluntario. Si quieren rediseñar el sitio, están bienvenidos. Hoy por hoy es un foro, que es lo que más nos ha servido en este momento. Es un lugar de encuentro. Y bueno, esta conferencia ya se terminó, pero ahora se viene una el año que viene. Todos los años hay una conferencia en toda Latinoamérica, que es muy interesante. Experiencia de usuario como campo no es diseñar las pantallas, es diseñar qué le pasa a la gente. Y como tal, toca con todas las disciplinas de diseño. Hay alguna gente como yo, más, digamos, más por una cuestión de demanda que otra cosa, ¿sí? Enfocada a lo digital, pero de hecho yo empecé diseñando juegos de tablero hace 20 años. Y esto se puede aplicar a todas las ramas del diseño. Lo interesante es para nosotros qué podemos devolverle a las otras disciplinas que por diversas razones no están, digamos, no han necesitado desarrollar algunas técnicas formales. Por ejemplo, ¿a alguien le tocó ver lo que era el diseñar con Letraset y todo eso? Una, dos. Yo tengo algunos años, lo vi suceder. Y cuando eso pasó a informatizarse, ¿sí? Se perdió el prototipo. Entonces se perdió la idea de mostrar al cliente una idea para incorporar al cliente en el proceso de diseño. Y hoy al cliente se le muestran siempre cosas ya terminadas. Y no es raro que eso tenga un nuevo pedido y eso sea eterno. ¿Sí? En diseño gráfico es muy común decir, bueno, esta es la última, la versión, no, en la carpeta tenemos de versión final, posta, esta sí que es la final, ¿sí? Y eso es resultado de que se perdió un proceso que en diseño industrial sucede y que en diseño de interfaces digitales es obligatorio por la complejidad que tiene diseñar un sistema. El software es lo más complejo que hemos hecho los seres humanos hasta el momento, ¿sí? Es poner toda la inteligencia de una organización o de algo a veces en el software. Nos ha tocado trabajar con sistemas en los cuales ninguno de los involucrados en las conversaciones sabía realmente cómo funcionaba lo que tenían, ¿sí? Sistemas que son tan complejos que se han construido en base a coordinar, digamos, las experiencias, las necesidades de mucha gente y nadie sabe realmente cómo funciona eso. Es muy interesante y el proceso para lograrlo justamente requiere de una formalidad. Lo interesante es cómo podemos volver con eso a otras disciplinas. En la presentación de hoy les voy a dar un caso real de diseño de imagen institucional usando las herramientas que nos da Design Research o la parte de investigación en experiencia de usuario, ¿sí? El primer punto es que Design Research no se trata de preguntarle a la gente qué quieren, qué tenemos que hacer, ¿sí? No se trata de levantar requerimientos, que sería el nombre más técnico, porque el diseño no se trata de requerimientos. El diseño se trata de objetivos, de qué queremos lograr. Y esto lo voy a poner más claro con un ejemplo que es la diferencia entre objetivos y requerimientos. Objetivos es para qué hacemos el proyecto, no qué queremos hacer. ¿Para qué lo hacemos? Hay que hacer un puente. ¿Para qué? Para cruzar al otro lado. Ese es el objetivo, ¿sí? Los requerimientos siempre son restrictivos. Siempre un requerimiento es una propuesta de solución. Pero por ende es una propuesta y nos quita todo un universo de posibilidades. Y generalmente cuando nosotros en áreas de diseño muy complejas que estamos coordinando no solamente ya lo digital, sino también todos los modos de atención al cliente, de llamados, todo lo que es el Customer Experience.
la solución que viene de parte del cliente, el pedido que viene, puede ser un inicio, pero no podemos dejar de preguntar para qué, ¿sí? Porque si no nos bajamos nosotros a un nivel en el que el cliente después no se va a quedar contento con el resultado, porque la idea no necesariamente sea la mejor ni la única, y la culpa va a ser nuestra. La culpa es la ejecución, pero la idea es lo que me pediste, ¿no? Entonces hay que ir a la cuestión de objetivos para hacer un trabajo más profesional. Digamos, ¿qué pasa si tenemos los contactos correctos y somos amigos de este tipo? ¿Lo conocen? Elon Musk. Entonces ese tipo nos dice, che, Santi, mirá, estoy pensando en hacer una empresa, ¿no? Quiero fabricar autos caros, ¿sí? Así que estoy pensando, no sé, vos que haces diseño, si me haces el logotipo, estoy pensando en algo así como exclusivo, como Mercedes-Benz. ¿Qué pasa si le digo, sí, Elon, no te preocupes, mañana te lo mando? Y le mando por mail esto, ¿sí? Y digo, acá está el logo. Vos me pediste Mercedes-Benz, listo. Musk Motors, ya está, cumplido. Elon, lo más delicado que puede hacer es borrarme de sus contactos en este punto, ¿sí? Ahora, el punto es, el cliente no me puede dar un requerimiento de diseño. Esto es un requerimiento de diseño. Los requerimientos de diseño surgen de un proceso de diseño y los requerimientos de diseño son una guía de estilos, ¿sí? El cliente nunca me puede dar un requerimiento de diseño. Y ese es el tema con el cual cuando vamos a trabajar con un proceso profesional tenemos que separar. Y cuando el cliente hace eso, decir, es una interesante idea, contame qué quieras resolver. Y muchas veces es una estrategia, cuando hacemos el trabajo de exploración, es idea ponerla en la mesa para que el cliente no se quede preguntando por qué no lo hicimos, o sea, no discutir la idea, pero ponerla en contexto, ¿sí? Y el tema es que esos objetivos, ¿sí?, que tenemos que saber obtener, enmarcan las decisiones de diseño y el proceso de investigación, de Design Research, informa a ese proceso, ¿sí? Y esto no es que hacemos todo el research al principio y después ya está, sino que hay un ciclo, no sé si conocen este circuito. Se conoce mucho en lo que es Lean, en lo que es desarrollo de negocios o de tecnología, ¿sí? La idea es, yo construyo algo, ¿sí?, pero siempre es una hipótesis. Hasta que no veo qué pasa, no tengo idea de cómo funciona. Después de eso, lo observo, veo qué pasa, ¿sí?, obtengo datos, decido, aprendo y vuelvo a construir, ¿sí? La idea es, de Lean, construir algo muy chiquito que me permite y saber claramente qué es lo que quiero aprender, ¿sí? Esa es la manera de lograr en un año lograr un resultado, en lugar de un año hacer un proyecto que me parece genial y cuando lo saco no es lo que a nadie le gustaba ni le interesaba. Sobre todo esto es muy complejo para el desarrollo de productos, de negocios, ¿sí?, donde todos los demás tienen que validarlo. Si nosotros creemos que con que le gusta al cliente está teniendo nuestro trabajo, no estamos interpretando cuál es el alcance que podemos tener, ¿sí? Y el trabajo de investigación puede darnos información en alguno de estos tres ejes o más de uno, ¿sí? Uno que es lo cualitativo versus lo cuantitativo. Cualitativo es qué pasa, ¿sí? Lo cuantitativo es cuántas veces pasa, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, Analytics nos va a decir cuántas veces la gente pasa por una página, pero no nos dice qué fueron a ver, no nos dice por qué se fueron, ¿sí? Eso es cualitativo y para eso, por ejemplo, vamos a hacer pruebas con usuarios, que es un método en el cual nos sentamos con la gente navegando y empezamos a entender por qué esos números dan así, ¿sí? Nos ha pasado hace un tiempo, por ejemplo, una pequeña startup de alimento para mascotas y la gente abandonaba antes de pagar. Pero si yo estaba a punto de pagar, ¿cómo que abandonan? O sea, era absurdo. Y nos pusimos a ver y lo que pasaba es que cuando hacías todo el recorrido como cliente, no como programador ni como diseñador, que ya sabe dónde está todo porque vos lo pusiste ahí, el cliente no encontraba dónde estaba el descuento que le habían ofrecido en la home. ¿Sí? Decía 5%, no sé, 20% de descuento en tu primera compra. El tipo llegaba al final y decía, ¿dónde está el descuento? Y la gente que hacía así te decía, sí, sí. Después en la tarjeta, no, si no me lo dijiste, no me lo vas a dar, me engañaste, me mentiste, como sigue el calzón de Pimpinela. Me dijiste que ya no la verías. Bueno, y las otras dimensiones son lo que la gente hace versus lo que la gente dice, ¿sí? Hay un tipo que se llama Louis Cheskin. ¿Alguien lo conoce a Louis Cheskin? Es un tipo que escribió muchas cosas, un profesional de marketing, muchas cosas que la gente de marketing se olvidó por el camino, lo cual es un poco triste, ¿sí? Louis Cheskin decía en 1951, la gente toma decisiones de una manera no racional ni consciente, ¿sí? La gente, dije esto porque me gusta, ¿sí? Partiendo de eso,
Lo que tengo que atender es a lo que la gente hace. Lo que la gente dice me da algo, pero generalmente no es la información que yo más necesito. Hay muchísimos casos de eso, ¿sí? Y es mucho más importante qué es lo que la gente hace que lo que la gente dice. La correlación es muy baja, ¿sí? Porque la gente no registra muchas situaciones que realmente le ocurren. Por eso es lo importante de hacer la investigación. Y el otro eje es si la gente está en contexto o no en el momento que hacemos la investigación. Si está en contexto de uso o de experiencia o no está, ¿sí? O si ese contexto es simulado, es una prueba con usuarios, digamos, no es lo mismo sentarme en la casa de la gente cuando está usando un sitio que llevarla a mi oficina. No necesariamente sea mucho peor, es distinto, ¿sí? Es una variable distinta y cosas que voy a observar si estoy en la casa de la gente que no las voy a observar en mi oficina, ¿sí? Ahora vamos a dar un par de ejemplos. Entonces, ¿qué necesitamos investigar? ¿Qué necesitamos relevar? ¿Sí? Primero, hay cosas que creemos que sabemos, ¿sí? Nunca sabemos a ciencia cierta, absoluta, creemos. Eso lo tenemos que validar, a ver si están así, ¿sí? Después hay cosas que sabemos que no sabemos, esas hay que ir a buscarlas, ¿sí? Sabemos por dónde empezar. Y cosas que no tenemos ni idea de que no las conocemos, ¿sí? Y ahí tenemos que explorar, hacer un trabajo más amplio. ¿Quiénes son los sujetos de research, de investigación? Primero que nada, el cliente. El cliente no nos da requerimientos. El cliente es un sujeto más que tenemos que entrevistar. Y la entrevista con el cliente es, es el primer sujeto de exploración, ¿sí? Después tenemos la gente que trabaja ahí, ¿sí? Y del otro lado tenemos a la gente que está en diferentes estadios de conocimiento de lo que es el cliente, que puede ser incluso un organismo público, ¿sí? Gente que está en distintos niveles de conocimiento de eso. Por ejemplo, caso para la FIP. No es lo mismo encuestear a contadores que a monotributistas que no saben cómo inscribirse, ¿sí? Entonces, son gente que está en diferentes etapas de conocimiento. Hay gente que a veces, para el caso de la FIP es medio difícil no saber que existe, pero para el caso de un producto, o incluso algunos organismos públicos, hay gente que ni sabe que existen. Entonces hay gente que hay que entender por qué no se enteraron y qué es lo que les haría sentido. Eso es muy interesante cuando uno hace diseño de comunicación. Nos pasó con Mercado Libre hace un par de años. Ellos tenían una situación donde querían llegar a un público de programadores y diseñadores y encontramos cuáles eran los argumentos hablando con ellos, entendiendo realmente cómo entendían qué es lo que Mercado Libre les ofrecía para integrar sus trabajos a la plataforma, y eran argumentos muy diferentes. Hay un caso muy interesante que es tal vez el que a mí me hizo más fundador para mí de mi visión de diseño, que es de Jorge Frascara. Jorge Frascara es un gran diseñador argentino que ha estado trabajando en la Universidad de Alberta, es parte del comité de estándares internacionales, es realmente un gran tipo. Y él había encontrado en un proceso de investigación información muy interesante relacionada al proyecto de una campaña de educación vial, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, es una campaña de educación vial, listo, ya se me ocurrió el afiche, ¿no? Y pongo el afiche que dice, papá no corras. El tipo lo que hizo es hacer primero un trabajo de decir, bueno, acá, ¿qué pasa? Hay gente que se mata, o hay gente que mata al volante. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, las variables que tenemos, una de ellas es hacer un cambio de conducta, influenciar un cambio de conducta. Bueno, ¿a quiénes? Y ahí empezó la investigación, haciendo esas preguntas. Entonces, encontraron, por ejemplo, que la mayoría de la gente decía, no, porque los viejos manejan mal, son los que mejor manejan. Los que peor manejan son los pibes de 19 años, ¿sí? Que dicen que manejan mejor que nadie. Y descubrieron además que todo ese segmento era muy agresivo al volante y tenía como una cuestión de mostrar qué macho que soy. Y intentaron, a partir de ahí, una vez que enfocaron cuál era el segmento más problemático, ¿sí? Con el cual una comunicación iba a tener mayor impacto que alguien que ya manejaba tranquilo, sin apurarse, no tenía ningún sentido, encontraron qué argumentos servían. Y encontraron que el argumento de decirle, te vas a matar al volante, no servía para nada. Porque a esa gente que se siente omnipotente frente al volante, lo único que podía escuchar era justamente el daño que podía hacerle a los demás. Esa campaña que salió a partir del trabajo de Jorge sigue funcionando ese mismo principio. Hoy hay una campaña en Irlanda que tiene exactamente la misma base, ¿sí? Y descubrieron además para uno de los spots de la campaña que el mayor miedo de los conductores es atropellar a un chico.
Y trabajaron con eso, con una estadística que en Australia, bueno, perdón, en Irlanda, habían muerto en accidentes de tránsito el equivalente a una aula entera. ¿Sí? ¿Se animan a ver el video? Es duro, ¿eh? ¿Se animan? ¿Sí? She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, Shame on you. sweet love of mine. You can never control the consequences if you speed. Lo que dice al final la voz es que desde el año 2000 hasta el momento del spot, los accidentes de tránsito habían costado la vida de una aula entera, ¿sí? Que uno nunca puede manejar las consecuencias y debería darte vergüenza. O sea, Shame on you es el eslogan de la campaña, ¿sí? Y esta campaña funciona muy bien, porque justamente le da el mensaje necesario a la gente que tiene que llegarle, en lugar de hacer una foto, ¿no? Blanco y negro, medio trágica. Entonces, no, es muy fuerte. Bueno, pero ¿vos querés que la gente se mate o no? ¿Querés evitar esto? ¿No? Está bien. Creo que igual la terminaron pasando afuera de la ley de protección al menor por las quejas que hubo, pero bueno. Fíjense cómo un trabajo de hace más de 20 años sigue funcionando, un trabajo sólido. En lugar de decir, es un afiche muy lindo, miren cuántos concursos ganó. Me parece que el trabajo que Jorge inició en su momento es, miren cuántas vidas salvó. Y eso es una función que nos ennoblece como diseñadores, lograr objetivos nobles, en lugar de ganar premios porque, nada, a alguien le pareció más lindo que otro y saliste primero del concurso, lo cual no está mal, pero creo que podemos llegar más lejos. Voy a cubrir 3 técnicas en orden de costo, ¿sí? A la hora de hacer investigación en diseño. La primera es recopilar los datos que hay, ¿sí? O sea, el costo de obtener esos datos es bajo. Básicamente es entrar a las redes sociales, entrar a Google y empezar a ver, ¿sí? Por ejemplo, de mi cliente, ¿qué dicen en las redes sociales? Nos pasó una vez, entramos una vez al Facebook de nuestro cliente y descubrimos que, bueno, había un montón de problemas que estaban muy planteados ahí. La gente estaba un poquito incendiada. Entonces ya sabíamos por dónde empezar a trabajar. El problema no era que no les gustaba la tipografía, el problema es que no habían recibido nunca el producto que compraron. O, digamos, la experiencia de usuario va por ahí también, ¿sí? Y en cuanto si uno hace una búsqueda en Google, se puede encontrar con cuál es el lenguaje de diseño que existe para lo que yo quiero hacer, ¿sí? Cuáles son las referencias, cuáles son las cosas que ya están conocidas, instaladas. Vamos a poner el caso de una aerolínea, ¿sí? Yo busco en Google logos de aerolínea. ¿Esto es investigación? Son datos, ¿no? Y yo puedo seguir mirando y, bueno, estoy mirando, ¿sí? Pero no es suficiente con eso. O sea, el acceso está. Es algo que hace 20 años no teníamos. Hoy pongo logos de aerolíneas y me aparece en Google un montón. Antes tenía que ir hasta una biblioteca especializada a buscar un libro que tenía 20 años, ¿sí? Le faltaban hojas, alguien que encontró un logo le gustó, ¿sí? Tosió y le arrancó una hoja. Es interesante entender, tenemos datos, ¿sí? Los datos son cosas sueltas que vienen del mundo de los hechos. De ahí tenemos información si empezamos a compararlos y a entender relaciones. Si logramos subir el nivel y empezamos a entender patrones, llegamos al conocimiento. Y finalmente llegamos a la sabiduría o la inteligencia, ¿sí? Cuando podemos entender los fundamentos. Eso nos da un poder que es la capacidad de predecir hechos futuros, ¿sí? Yo les decía de Louis Cheskin, este autor de marketing, que decía que la gente hay que ver lo que hace y no lo que dice. Otra cosa que él dijo en 1957 es que el Ford Edsel, que es el auto que lanzó Ford con el mayor presupuesto publicitario que tenían, iba a ser un fracaso. Y tuvo razón.
Y el tipo se adelantó a los resultados y Ford lo contrató. Porque bueno, los ejecutivos de Ford son un poco menos cretinos que algunos ejecutivos de otras empresas. El tipo realmente se dio cuenta que, si lo hubiera escuchado, hubiera ahorrado mucha plata. Escuchémoslo ahora. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Bueno, por ejemplo, una forma, ¿sí?, es organizarlo. Esto tiene que ver con el mapeo, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, empiezo a ver logos, y empiezo a tratar de ordenarlos de alguna manera, clasificarlos, y empiezo a ver que muchos tienen que ver con banderas, ¿no? Algunos tienen que ver con algo que no es una bandera, por ejemplo, Qantas, que es la aerolínea australiana, tiene un canguro, y otros que, no sé, son abstractos, son una cosa que no sé qué es, ¿sí? Y después tengo otra, ¿sí?, otra dimensión que empiezo a descubrir, que separo y puedo hacer de dos dimensiones. Algunos tienen que ver con cosas que remiten al vuelo, la cola de un avión, un ala, un pájaro, y otros no. Digo, bueno, interesante, con esto ya sé no solamente que los logos de aerolíneas, sí, cuando nos toque una aerolínea, podemos plantearle a nuestro cliente, por ejemplo, bueno, ya sé que la aerolínea no es la aerolínea de bandera de Argentina, ¿no? Pongámosle que nuestro cliente tiene una aerolínea de estas, ahora vienen todas las low cost, tenés que ir hasta Morón, ¿no? Creo que va a salir más caro el taxi que el avión, pero si viene un cliente de esos y tenemos este trabajo, y obviamente con más profundidad, vamos a decir, bueno, una alternativa que capaz nos se le ocurrió a nuestro cliente, ya sé que vos no sos la aerolínea de bandera, pero usemos una identidad nacional, no la bandera argentina, pero usemos algo de identidad nacional. Y capaz, no sé, le vendés un gauchito, qué sé yo, mundialito. Pero no es lo mismo eso que decir, bueno, sí, hago un logo así porque me gusta. Además, porque estos logos, lo interesante es que nuestra marca se va a comparar con esos, ¿sí? Va a tener que estar a la misma altura y se va a ver en un sitio de viajes junto con los otros tipos. Entonces tiene que funcionar o tiene que destacarse, pero ahora puedo saber con qué lo voy a hacer. Y los entregables que nosotros produzcamos son para involucrar al cliente en las decisiones y en el proceso de diseño. Y eso es muy importante. Justamente con el proceso de diseño no es que el cliente me pida algo y yo le entrego lo que me pidió. El proceso de diseño es mucho más profundo. Entonces, involucrar al cliente en las decisiones que le competen, de entender cuál va a ser su identidad, que no es un dibujo, la identidad es mucho más que un logotipo, ¿sí? Son las preguntas que necesitamos hacer y el proceso en el que necesitamos involucrarlo. La segunda técnica es entrevistar, ¿sí? Como yo ya les conté, el primer entrevistado siempre es nuestro cliente, ¿sí? Lo primero que yo quiero plantear al respecto es las entrevistas, o sea, la cámara Gesell y todo eso no sirve para absolutamente nada. La gente no son ratas de laboratorio, no hay que ponerse en un ambiente estéril a ver si, ¿no?, el termómetro se me contagia. La gente va a hablar mejor, va a darnos información de acuerdo a cómo nosotros los hagamos sentir y punto, ¿sí? No existe un ambiente aséptico para que la gente con la temperatura adecuada me diga la información que me tiene que dar, ¿sí? Eso es para tomar otro tipo de información. Y la regla número 1 es, a la hora de entrevistar, no influenciar, no hacer que la gente piense o no piense en un elefante, ¿sí? ¿Usted qué piensa? Ya está, ya empezamos condicionando. ¿Usted le preocupa a su familia? El tipo va a decir, no, le pego a mi vieja, ¿no? Entonces vos querés vender un seguro o investigar sobre, ponele, ¿no?, un seguro de vida. Y esa conversación, bueno, la puede tener el vendedor del seguro para tratar de empujar a una decisión. Pero si vos querés realmente entender qué tipo de cosas la gente valoraría de esa oferta, bueno, empezás con esa pregunta, ya desviaste todo el resto. Hay una serie de pasos, los dejo en el PDF para que los vean después, pero básicamente lo más importante es, bueno, por ejemplo, yo puse atuendo de actitud porque parece obvio, pero no necesariamente. Si yo me he visto como un mormón o como un punga, va a ser distinta la forma en que me acerca la gente. Los dos casos huyen, ¿sí? Y a la hora de conducir la entrevista también pedir permiso para grabar, después de cada entrevista bajar las notas en caliente que surgen de las primeras ideas que uno está viendo, ¿sí? Y eso N veces, ¿sí? Y acá, con la maestría, ¿no?, viene de la práctica, y pulir, encerar, ¿no?, poner cera, sacar cera. Uno puede empezar con amigos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, lo que sea, y después puede empezar, una vez que se siente más cómodo con eso, ¿sí?, a hacerlo con gente con la que uno tal vez al principio le daría un poco más de cosita.
Hay una que me parece que está muy buena, a mí me sirvió mucho para entrenarme a hacer entrevistas, que es, hay gente que trabaja atendiendo al público, no sé, gente que labura vendiendo ropa, ¿sí? En un negocio. Está el pedo. Hay gente que es simpática, porque le pagan para eso. Y podés quedarte charlando y empezás a entender, es otro tipo de conversación, porque no son amigos tuyos, tampoco les importa mucho de qué estás hablando, estás pasando el rato. Es interesante como hay gente que no te va a cortar el rostro. Ahora, si vas a un tipo por la calle y decís, ¿me permite hacer una pregunta? No. ¿Sí? Bueno, esto es un caso en una incubadora de proyectos. Estos son entrevistas con gente que estaría en... Esto fue para definir la comunicación de un producto, no el producto en sí. Después el producto cambió por la comunicación de otro eje. El producto era un sitio o una aplicación, un montón de cosas que iban a hacer para reclutamiento de recursos humanos. La idea de que la gente pudiera recomendar a otros, ¿sí? Y tenían una comunicación que era un bodrio. Básicamente, la gente de recursos humanos había hecho un panfleto que era una palabrería. Y encontramos que a la gente lo único que le importaba es, ¿me pagan? O sea, si yo recomiendo a fulanito lo contratan, ¿me pagan? Sí. Es lo único que quería decir. Todo el resto era innecesario. Así que al final la comunicación fue recomendar amigos, ganar premios, punto. Listo. Todo lo demás no hacía falta. Todo lo demás hacía que la gente no entendiera de qué le estaba hablando ni le importara. Esto es una entrevista en contexto, ¿sí? En su momento estuvimos revisando la experiencia de compra en supermercados. Y es interesante ir a la casa de la gente y ver que la gente se levanta y va a la heladera a ver qué le falta, ¿sí? En el medio suena el teléfono y cuando vuelve se le cerró la sesión. Porque el tipo que hizo el sitio labura en un cubículo, ¿sí? Y no entiende que la gente vive de otra forma. La computadora no es una cosa que se usa dentro de un escritorio así, donde vos pasás tu tarjeta para entrar. La gente en su casa tiene la computadora ahí, hace el pedido, lo por teléfono, vuelve, se resuelve esa sesión. ¿Y ahora qué hago? Tengo que empezar todo de vuelta. Y perdiste una venta. Es más, nunca más vuelvo a comprar online, ¿sí? Ese tipo de cosas no las habían observado. ¿Por qué? Porque la gente no compra en las oficinas donde la gente lo desarrolló esto, ¿sí? Y una herramienta que sirve, pero que requiere, es una herramienta de síntesis, que se llama Personas en inglés. La inventó un tipo, Alan Cooper, hace muchos años. La idea de esto es, en vez de tirar un informe, un bodrio, ¿viste? De páginas y de qué te dijo la gente y con citas y qué sé yo, es sintetizarlo en personajes. Entonces, de esa forma decís, bueno, nosotros, por ejemplo, en su momento hicimos un trabajo de investigación en pequeños negocios, ¿sí? Por ejemplo, este tipo tiene un kiosco. Entonces, parte de eso era entender por qué tenía ese negocio, qué perfil tenía de interesarse por capacitación en ventas, una serie de cosas que no es que le iban a vender capacitación, pero si el tipo no estaba interesado en modificar su forma de vender, iba a ser imposible todo lo demás que el proyecto requería, ¿sí? Entonces, en este proyecto encontramos 3 personajes principales. Uno de ellos es el que está en pantalla, que está un poco maquillado por cuestiones de confidencialidad del proyecto. Y otro caso es, si estoy observando, ¿sí? Esto es cuando fui a un museo hace unos años, y uno empieza a ver que hay personajes muy distintos, que tienen conductas distintas. Están los turistas que le sacan foto a todo, ¿sí? Y al final comprate un catálogo y ahorra tiempo. Son más lindas las fotos de catálogo que vos sacándole foto a todos los cuadros que ves. Después, y otra cosa interesante es los museos que tuvieron que rediseñarlo por esta cuestión de la fotografía, porque la gente va para atrás y se lleva puesta otra cosa, ¿sí? Entonces tuvieron que cambiar la espacialidad de la exposición. Después, chicos que vienen del colegio, ¿no? Y que van a dibujar. Es otro tipo de usuario distinto, con otro tipo de necesidades, otro tipo de comportamientos. Y otro es el tipo que tiene la aplicación, que es un maniático, ¿no? Y quiere la visita guiada. Bueno, son usuarios distintos, son distintos casos, están buscando cosas distintas del mismo lugar. La tercera técnica, que un poco se junta con lo que yo les mostraba de Salorines, es el mapeo. Mapeo es cuando presento los datos que tengo y empiezo a establecer diferentes herramientas de diseño de información para tratar de encontrar relaciones. Algunas ya están más establecidas, ¿sí? Y puedo descubrir algo, o lo que yo llamo la gran Mendeleev. ¿Conocen el Mendeleev que inventó la tabla periódica? Era un ruso que empezó a decir, bueno, los elementos tienen propiedades que se van repitiendo,
Y empezó a ordenar los elementos y le quedó una primera tabla chiquitita, ¿no? Todo lo que salió después. Y el tipo vio con un agujero, un par de agujeros, y dijo, acá faltan descubrir un par de elementos. Y predijo correctamente, al año, 2 años, se encontraron los elementos que él dijo que faltaban con las propiedades químicas que él había planteado que iban a tener. Entonces, lo interesante cuando vos mapeás es lo que aparece y también cuando vos haces estructuras lo que no aparece, porque ahí puede haber información, ahí puede haber oportunidades. Esto es un caso de card sorting, que es un tipo de mapeo particular en el cual lo que hacemos es, hay diferentes modelos, pero lo que hacemos es, en este caso fue para el diseño de una aplicación muy compleja, es darles a la gente los elementos de la aplicación para que vean cómo los ordenarían, ¿sí? El resultado es que después cuando la gente ve una aplicación que está ordenada así, le parece completamente natural. Esta sesión se hace con bastantes rondas para asegurarse de no quedarte sesgado porque un grupo puso todo ahí porque le pareció, ¿sí? A ningún grupo le decimos, no, eso no va, y que lo pongan donde quieran. Después por peso se termina de balancear un poco la cuestión, ¿sí? Pero la cuestión es que en la aplicación, que este trabajo lo hicimos para la versión 5.0 de la aplicación. La aplicación que tiene bastantes años en el mercado. Y en una semana de lanzada la aplicación subió 1 estrella a la valoración del Apple Store, ¿sí? Y los comentarios son, ahora puedo encontrar todo lo que necesitaba, ¿sí? Porque antes estaban las opciones, pero no sabían dónde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orden no estaba asociado a la forma en que ellos lo relacionaban. Y otro caso es, yo siempre insisto, ¿no? Así como les decía lo de las cámaras GS, que todo eso es un desperdicio de vidrio, las tarjetas tienen que ser lo que te sirva en el momento, la herramienta no tiene que ser perfecta, tiene que ser suficiente. Entonces, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo para un software para un restaurante y necesitábamos tomar una decisión, ¿sí? La decisión era concretamente si poníamos si los menús eran por área, por ejemplo, caja, empleados, o no sé, almacén, bodega, lo que sea, o si eran por frecuencia, que era otra idea que había surgido, que es que aparezca una sección con las cosas que hay que hacer todos los días, en orden, ¿sí? Como una cosa para decir, bueno, a ver, abrí la caja, hice esto, cerré, ¿sí? Y vimos, con esto le dimos a un chico que estaba en la oficina de al lado, que había laburado de mozo, le pasamos tarjetitas cortadas con los dientes de una hoja 4 para que armara la organización de la información y nos diera una respuesta a esa pregunta que salió en ese minuto y lo resolvemos en 5 minutos, ¿sí? No hace falta un gran estudio. El tema es cuando tenés una duda, salir con la herramienta correcta para encontrar la respuesta. No quedarte con la duda y decir, bueno, veremos, ¿sí? Y les muestro el caso real, ¿sí? Esto era una obra social, es una obra social que tenía este problema, el logo, ¿sí? Básicamente toda la estética, toda la imagen de ellos era bastante precaria, digamos, ¿sí? Muy tipo template de Office, ¿sí? Entonces ellos buscaban objetivos. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, comunicar profesionalismo, porque también si me van a abrir de una punta a la otra, me gustaría que lo haga gente que sea competente y la gráfica suele transmitir esa intención. Y atraer nuevos afiliados. Entonces empezamos a hablar con el cliente, con personal en contacto directo con los afiliados y con gente que podrían ser afiliados, gente que no estaba afiliada a la obra social, pero podría ser capaz, considerar para hacer su obra social. La pregunta es, ¿qué te interesa? ¿Por qué? ¿Qué esperas ver en la comunicación de una obra social para entender si esa obra social te conviene? ¿Sí? Y de eso surgieron nuevos objetivos y estrategias de cómo lograrlo, ¿sí? Y una, por ejemplo, el último es interesante, posicionar a Hospic como una atención médica seria y accesible para trabajadores de clase media a la par con las ofertas privadas, porque esto fue hace un par de años cuando se fue abajo, como siempre, la economía siempre se desploma, se sigue desplomando. Entonces, una cuestión era la gente que bajaba de las prepagas y pasaba a la obra social. Bueno, entonces lo primero que hicimos, como les mostré lo de avión, ¿sí? Ver logos de prepagas y empezamos de prepagas y obras sociales que estuvieran más o menos serios y empezar a entender qué patrones encontrábamos. Básicamente, cosas que tienen que ver con la contención, sobre todo en el caso de obras sociales, y de salud, ¿sí? O sea, estetoscopios, cruces, cosas por el estilo. Después, dijimos, primero los prototipos de diseño. Esto fueron propuestas, o sea, de decir vamos con esto, ni para que el cliente vea cuál le gusta. Es un testeo, ¿sí? Entonces, hicimos como en grueso, aclarando, esto es grueso, ¿sí? Esto no es una propuesta de diseño terminada.
diferentes ideas, cada una con pros y contras, ¿sí? Que la idea de esto fue no decirle al cliente cuál te gusta, sino, sabiendo los pros y contras ya comunicados al cliente, ir al campo a ver la gente que interpretaba esto, que interpretaba, ¿sí? A primera vista, qué parecía eso, qué le decía, y entender qué mensajes la gente iba a obtener de la mera exposición inmediata, que es como la gente ve un logotipo, lo ve fuera de contexto o lo ve dentro de algo y bueno, hay que ver qué entienden, ¿sí? De eso salió un finalista, ¿sí? Que fue este. Este finalista empezamos a ver qué tan parecido tenía que ser una cruz o un farol. Hicimos toda esta exploración hasta decir, bueno, nos quedamos con tal, ¿sí? Es una mezcla de dos cosas que tenía que funcionar. Y dijimos, bueno, si se parece más a una cruz, se identifica menos como farol y viceversa, así que había que tomar una decisión. Nos quedamos con ese, empezamos a hacer también una exploración interna, a ver cómo podía reducir, tipografía, paletas de colores, para eso empezamos a ver qué colores representan salud, colores de consultorios, colores de vestimenta, etcétera, no los colores de la competencia, los colores que tienen que ver con la experiencia de la salud, ¿sí? Y de ahí surgió la explosión combinatoria. Dijimos, bueno, multiplicamos todo por todo y algo va a quedar, ¿sí? De ahí nos quedamos con unos primeros 4 finalistas que después volvimos atrás y nos dimos cuenta que había uno que era mejor, que nos parecía, porque estos finalistas fueron elegidos de forma racional. Fue, no, porque el rojo se destaca, entonces que el texto sea rojo. Esa fue la decisión del cliente. Y después cuando lo veo todo junto dijo, ¿sabes qué no me gusta? A ver, volvamos atrás. Y eligió este logo, ¿sí? Ahí tienen todas las aplicaciones, entre la tarjeta, la credencial, la cartilla, el sitio, etc. Y lo interesante de ese proyecto es que los objetivos se cumplieron, que eran comunicar profesionalismo, lo logramos, que la gente del gremio estuviera orgullosa de pertenecer a la social, lo logramos, empezaron todos a estar muy contentos, diciendo, ¡oh, qué bueno esto! Empezó a haber una muy buena respuesta, y además empezaron a, o sea, esto fue parte de, digamos, que la social empezó a funcionar mejor además, no es que el logo mágicamente comunicó esto, sino el logo era la comunicación de que todo esto estaba en funcionamiento, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Estamos, gracias Santiago. Muy bueno lo tuyo. Sí, Los quiero invitar a eso. Eso iba a decir, exactamente. Para los que están interesados en el workshop que va a dar Santiago, perdón. Ahí tienen la data, se pueden preguntar ahí adelante en las mesas de la entrada. Es el miércoles, ¿no? Sí, miércoles 29 a 18:30. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso de vuelta para